El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es lunes 15 de junio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos dice que muerte de jefe del tren de Aragua es un mensaje claro para Latinoamérica. Matan a fiscal y su hermana en ciudad costera de Ecuador. Asesinan a tiros alcalde en zona azotada por el narcotráfico en México. SAR Antidrogas de Estados Unidos elogia cooperación de México contra carteles. Nunca habíamos visto algo así, dice. Juez ordena a la administración Trump restaurar los letreros cambiados en los parques nacionales. Donald Trump dice que ataques de Israel contra Beirut no deberían haber ocurrido. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ataque israelí de esta jornada contra una zona de los suburbios al sur de Beirut, capital del Líbano, no debería haber ocurrido. En esa área de la ciudad habrían posiciones de Hezbollah que Israel buscaba destruir. Trump recordó que un acuerdo de paz con Irán era inminente y no desea que nada lo pueda poner en riesgo. El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante. Nadie resultó herido ni murió, escribió el mandatario estadounidense en su red social. Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. No lo echemos a perder, agregó. En el ataque al que hace referencia, al menos 3 personas murieron y otras 6 resultaron heridas. La zona bombardeada es conocida como Dayed. Carece de la voluntad o la capacidad. La defensa civil libanesa informó por medio de un comunicado que tras realizar operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros en el barrio de Gobairi, se han recuperado cuerpos de 3 mártires, mientras que 6 personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento. El bombardeo contra Dayed, un suburbio a las afueras de la capital libanesa, considerado bastión de Hezbollah, se produjo después de que el ejército de Israel informara en esta jornada que 3 proyectiles lanzados desde Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de 10 poblaciones en el sur del Líbano. El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohammad Bakr Kalibaf, afirmó que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano. Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante, escribió Kalifat en Twitter, en una aparente referencia al acuerdo de paz con Washington. Teherán. Irán advierte que responderá a ataques de Israel en el Líbano. El ejército iraní afirmó hoy que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington. Sin duda, estos crímenes no quedarán sin respuesta, dijo el subcomandante del Comando Unificado de Operaciones Katahan Hambillah Zadar Azadi en declaraciones recogidas por los medios locales. El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohammad Bakr Kalibaf, advirtió que ante los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dayed en Beirut, hacía imposible hablar de seguridad, delante poniendo en duda el esperado acuerdo. Si careces de voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante, dijo en X Kalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio de Dayed en Beirut han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que los ataques israelíes contra el movimiento
pro-iraní Hezbollah en el sur de Beirut no deberían haber ocurrido y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día. Boston. Un juez federal de Massachusetts ordenó a la administración Trump restaurar todos los letreros que fueron cambiados o retirados en los parques nacionales en todo el país como parte de la controvertida directiva del presidente Donald Trump el año pasado. En un contundente fallo de 63 páginas emitido el viernes, la jueza Angel Kelly escribió: bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, esta administración busca compartir una historia limitada al ordenar la remoción de todos los letreros, exhibiciones y paneles interpretativos en los parques nacionales que no se alinean con su narrativa preferida, contando así medias verdades. Kelly, designada por el presidente Joe Biden, ordenó que la restauración esté completa para el 3 de julio, antes de los 250 aniversarios del país. En el fallo, también bloqueó a la administración Trump de realizar más cambios en las exhibiciones de los parques nacionales. Un portavoz del Departamento del Interior, en una declaración, criticó a Kelly como una jueza activista progresista y sugirió que el departamento podría apelar la decisión. El departamento evaluará nuestras opciones de apelación mientras celebramos el Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca este fin de semana, en honor a los 250 años de nuestra nación, con el mejor presidente de la historia de nuestro país, Donald Trump. El fallo de este fin de semana se produce como parte de una demanda presentada en febrero por una coalición de conversacionistas y defensores contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales, que acusó a la administración de lanzar una campaña sostenida para borrar la historia y socavar la ciencia. En marzo de 2025, Trump firmó un decreto titulado Restoring Truth and Sanity to American History, restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense, que ordenaba al Departamento del Interior tomar medidas contra el contenido público que menosprecie inapropiadamente a los estadounidenses, pasados o presentes. Washington. La directora de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de Estados Unidos, ONDCP, en inglés, Sarah Carter, elogió la colaboración del gobierno de México a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales. Durante una entrevista para American Toastleaders, Carter detalló que bajo este esquema de cooperación, Estados Unidos se encarga de proporcionar la inteligencia operativa, mientras que las fuerzas mexicanas ejecutan las acciones en el terreno. Como muestra de este avance, la funcionaria destacó los progresos significativos y los golpes contra el cartel Jalisco Nueva Generación. En particular, la funcionaria estadounidense puso como ejemplo los operativos contra el líder de esa organización, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue abatido en febrero pasado. En este caso, Carter relató que entregaron la información de inteligencia a las tropas mexicanas para que actuaran. Les dijimos, miren, aquí está la información, vayan por ellos, y lo hicieron. Y nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, no de esa misma forma, no con esta cooperación, enfatizó. El elogio de Carter al gobierno mexicano en materia de colaboración se suma a las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, realizadas el pasado 3 de junio. Han sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior, pero siguen creyendo en su soberanía y tenemos que respetar eso, señaló el funcionario ante representantes estadounidenses. Estados Unidos mantiene en la mira funcionarios con presuntos vínculos criminales. En la entrevista, Carter también mencionó el caso de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y servidores de Sinaloa, entre quienes se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha y el senador Enrique Insunza, por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. México. El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros este fin de semana en el estado mexicano de Oaxaca, semanas después de haber denunciado una agresión armada en una carretera
y en medio de reportes de que había solicitado protección de autoridades estatales. Esa zona del país tiene una amplia presencia de grupos criminales. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que Bravo Martínez, de 53 años, murió tras un ataque con disparos de arma de fuego en el municipio que gobernaba. Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados atacó en la mañana de ayer en su domicilio. No obstante, la autoridad no detalló las circunstancias del crimen. En un comunicado, la Fiscalía Estatal aseguró que ya inició las investigaciones correspondientes para delitos de alto impacto. Agregó que equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones AEI y del Instituto de Servicios Periciales fueron enviados al lugar para realizar el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias. Además, se hizo un despliegue de fuerzas de seguridad. De acuerdo con reportes de medios locales, el pasado 22 de mayo, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el alcalde sobre la carretera de Acatlán, Oaxaca, y lo golpearon tanto a él como a integrantes de su equipo. Medios nacionales señalaron además que el alcalde había manifestado preocupaciones por su seguridad tras ese incidente y que habría solicitado protección a autoridades estatales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. Esa zona de México, empero, es escenario de disputas entre grupos narcocriminales que se disputan la ruta del tráfico de drogas. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó enérgicamente el asesinato y aseguró que instruyó a las autoridades para que el crimen no quede impune. En Oaxaca, no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades, afirmó. Ciudad de México. Aquí no. Es la consigna con la que comunidades indígenas Mayo Yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo en la bahía de Ojuira, en el estado mexicano de Sinaloa, y frente a la desesperación anunciaron la toma indefinida del proyecto financiero por Suiza y Alemania. Nosotros tomaremos la instalación este lunes 15 de junio hasta tener resultados, advirtió el gobernador indígena de Ojuira y vocero del movimiento Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aricia Bárcena. Montaño explicó que el gobierno de México, a través de la Sermanap y la Procuraduría Federal de Protección y Ambiente, Profepa, busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente si, de manera paralela, se suspenden las obras de gas y petroquímica de Occidente, filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretenden producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoníaco. Caracas. La muerte del líder de la banda criminal Tren de Aragua durante una operación militar estadounidense en el sur de Venezuela envía un mensaje claro a América Latina sobre el compromiso del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico, dijo el Pentágono. Washington y Caracas anunciaron haber abatido en una operación conjunta a Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cuya cabeza había sido puesta a precio por las administraciones estadounidenses. La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina. No hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio, afirmó en X Patrick Weber, subjefe del gabinete del Pentágono. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas, A3C, seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump de luchar contra el narcotráfico, la droga y todo. A3C, también conocida como Escudo de las Américas, es una alianza internacional de seguridad y lucha contra el crimen impulsada este año por Donald Trump, junto a líderes de varios países de América Latina y el Caribe. Lima. Juntos por el Perú, el partido izquierdista de Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la presidencia peruana con la derechista Keiko Fujimori, pidió a sus seguidores aportar en una colecta que busca fondos para anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival.
Según el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE de Perú, con el 100% de las actas computadas, 18.488 votos separan a Fujimori, que gana la segunda vuelta presidencial, de Sánchez, que cosecha el 49,949 de los votos. La OMPE finalizó el conteo de las actas pendientes y los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales GE finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas. Juntos por Perú presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque y Amazonas Ancash, donde argumenta que se han presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a la Fuerza Popular, el partido de Keiko. La Paz. Al menos 11 feminicidios se registraron en Bolivia entre mayo y lo que va de junio, incluidos 6 ocurridos en las últimas 2 semanas, sucesos que han quedado invisibilizados y sin la atención adecuada por parte de las autoridades por los conflictos sociales que afectan al país desde hace más de 40 días, advirtieron activistas. En lo que va del año, el país registra 41 feminicidios, de los que 11 se registraron entre el 1 de mayo y las primeras semanas de junio, según los registros de la Fiscalía Boliviana. Si bien estos últimos sucesos no tienen relación directa con los conflictos, ocurrieron en el mismo periodo en que se vienen realizando las protestas de bloqueos de carreteras de sectores campesinos, obreros y seguidores del mandatario Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El caso más reciente se registró en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, donde una mujer de 26 años fue acuchillada por su concubino de 29, quien intentó ocultar el suceso escondiendo el cuerpo de la víctima. Quito. La fiscal Alessandra Brava y su hermano, Emperatriz Bravo, fueron asesinadas a tiros este domingo en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, según confirmó la Fiscalía General del Ecuador. La institución rechazó y condenó enérgicamente el ataque criminal contra la agente fiscal que ejercía sus funciones en Montecristi, ubicado a 20 kilómetros de Manta. La Fiscalía señaló que el atentado constituye una represalia contra la lucha que mantiene esa institución frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país. Bravo se dedicó a investigar diversos casos de delincuencia organizada, homicidios, sicariatos y secuestros. Estaba a cargo de investigar un reciente incendio que consumió unas 35 embarcaciones en un puerto pesquero en Manta, un hecho que aún no ha esclarecido por las autoridades. La Fiscalía aseguró que en coordinación con la fuerza del orden impulsarán todas las acciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a los responsables del doble asesinato. Además, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la fiscal y su hermana, y señaló que el hecho enluta la institución del país. Ecuador atraviesa desde hace varios años una crisis de seguridad marcada por el avance del crimen organizado y el incremento de los homicidios, especialmente en la costa, siendo Manabí una de las provincias más afectadas por esta actividad criminal. Quito. Maestros de Ecuador manifestaron hoy en Quito, capital del país, contra el acuerdo ministerial que amplía las actividades docentes a los sábados y acudieron hasta la Corte Constitucional para rechazar la medida y reclamar su inconstitucionalidad. El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, señaló a la prensa que no descartan nuevas movilizaciones ante el alto tribunal, protestas permanentes ni impulsarán un proceso revocatorio de mandato frente al abandono que, a su juicio, el gobierno mantiene hacia el sector social. Además, advirtió que de esta marcha será una de las varias acciones que anunciarán junto a organizaciones indígenas, sindicales y sociales, entre ellas la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quechua del Ecuador, Ecuaranari, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, el Frente Popular y colectivos de pacientes con enfermedades catastróficas. Piden respeto a esta jornada laboral. El principal reclamo del magisterio es que se respete la jornada laboral establecida
en la Constitución y en la ley de 40 horas semanales y 8 horas diarias para los funcionarios, y que se amplíe el presupuesto destinado a la educación pública. Caracas. La ONG venezolana Provea exigió transparencia absoluta sobre el reciente operativo militar coordinado por Washington y Caracas en una región minera del suroeste del país suramericano, que se saldó con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el Niño Guerrero, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Venezuela tiene el derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los bandos responsables de la operación, expresó la organización no gubernamental en un comunicado. Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial. El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo, número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas, señaló el mensaje. La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un mega operativo en el estado de Bolívar, señaló que acciones similares dejaron cientos de abusos. Por tanto, Provea sostuvo que el domingo que la acción del Estado no puede traducirse bajo ninguna circunstancia en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o otras crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales. Bogotá. El candidato de izquierdas a la presidencia de Colombia por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó en su último acto de campaña en Bogotá que espera ganar en la segunda vuelta en las elecciones del próximo 21 de junio para seguir haciendo grandes transformaciones en su país. Ganada la presidencia, ganado el gobierno, vamos a seguir construyendo las grandes transformaciones históricas que requiere Colombia y derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte en nuestro país, expresó Cepeda en un multitudinario acto en las afueras de la Plaza Cultural de Santa María en Bogotá. En la primera vuelta, celebrado el pasado 31 de mayo, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, 43,74%, mientras que Cepeda sumó 9,7 millones de votos, 90%. Según dos encuestas de intención de voto divulgadas hoy, Iván Cepeda adelanta por 2 puntos porcentuales a Abelardo de la Espriella. En otro sondeo publicado hoy de la firma Atlas Intel por la revista Semana, el candidato de ultraderecha tiene el 50,9% de intención de voto y Cepeda recibe el 43,1%, es decir, una ventaja de 7,8 puntos porcentuales. Bogotá. La policía de Colombia capturó a un cabecilla guerrillero señalado como autor intelectual del asesinato en mayo de un periodista en una región minera del noroeste del país. La violencia contra los periodistas es una herida histórica en Colombia, que vive un conflicto armado desde hace medio siglo. Mateo Pérez, un reportero independiente de 25 años, estuvo varios días desaparecidos tras viajar en una zona rural del departamento de Antioquia para cubrir los enfrentamientos de una disidencia de las extintas FARC. Pobladores locales aseguraron que Pérez fue torturado antes de ser asesinado a tiros. A la muerte de Pérez se sumó un mes después el asesinato del comunicador Cristian Herrera en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Las autoridades capturaron a alias Víctor Chalá, un jefe guerrillero en Antioquia, señalado como presunto responsable intelectual y material de este asesinato de Pérez, dijo en la red social X el general William Rincón, director de la policía. Río de Janeiro, Brasil. 2 helicópteros chocaron este domingo en la mañana sobre una popular avenida de Río de Janeiro en Brasil. El accidente dejó un saldo de 6 muertes, entre ellas la de los argentinos Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi en las redes sociales, y el director argentino Lucas Vignali. El lamentable hecho sucedió en la intersección Rúa Betlago y Rúa Rivadavia Campo,
cuando los dos helicópteros colisionaron y cayeron en una playa de estacionamiento donde había una gran cantidad de autos. Tras la caída, se produjo un gran incendio en el lugar que derivó en una rápida acción de los bomberos para desactivar otro foco de conflicto. Al bordo del helicóptero con matrícula PPP MAC, el cual explotó apenas tocó tierra, viajaban los dos argentinos que fallecieron en el acto. Prim Díaz tenía 23 años. En su corto recorrido en el mundo de las redes, llegó a tener 2 millones de seguidores en sus cuentas. Su contenido con humor bizarro y entrevistas callejeras lograron una fuerte adhesión en torno a su figura mediática. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.